Ok. Si lo tienes anotado, lo puedes leer. Que todos los organismos están formados por una o por más células. Perdón, es que hermanitas en Así primaria. es. ¿Y ahí a qué se refiere, Anet? El hecho de que estén formados por una o más células, ¿cómo se clasificarían los La organismos? unicelular y pluricelular. Que Exactamente. Siendo unicelular por unicelular. una sola célula y pluricelular formado de varias células. Muy bien, Anet. Luego vimos que habían otros tres postulados. Ariel, ¿me apoyas con otro, por favor? Despierta, Ariel. Mande, maestro. Estamos repasando los postulados de la teoría celular. Anet ya nos dijo uno, que dice que todos los organismos estamos formados por una o más células. Y distinguió ella entre unicelulares, que son de una sola célula, y pluricelulares, que son de varias. ¿Qué otro postulado falta? Vimos cuatro, creo. Si lo tienes anotado, lo puedes leer, ¿eh? No me molestes. No es por eso, maestro. No lo tienes anotado. No, es Ok. que sí lo tengo anotado, pero se fue otra vez la electricidad de mi casa y pues me vine a casa de mi abuelita, pero fue Bueno, rápido y no traje nada, literal. Solo una bueno, no te computadora y mis preocupes. audífonos. Nada más ponte atento porque los estamos repasando para que te acuerdes. Alexandra, ¿me apoyas? La célula es la unidad básica de organización de los organismos. Muy bien. ¿A qué se refiere eso, María Alexandra? La unidad básica de todos los organismos. ¿A qué se refiere eso? Ay, no me acuerdo eso. Piensa, Alex. Tú, por ejemplo, eres pluricelular, ¿ok? Estás formada de varias células. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que eso se da? O sea, ¿cómo es que tú estás formada por varias células? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué, maestro? A ver, Cintia. Gracias, Alexandra. Los seres vivos pueden estar formados por una o varias células según sea su estructura misma. Ok, eso nos lo leyó Anet. Luego nos dijo Alexandra que es la unidad, la célula es la unidad más básica de todos los organismos. ¿Cómo explicas eso? La célula es la unidad básica de todo organismo porque prácticamente es lo que conforma su estructura molecular. Exactamente. Vamos a ver que todos nosotros, aunque seamos pluricelulares o unicelulares, pues siempre es primero una célula. En el caso de los pluricelulares, pues esa célula se va dividiendo y poco a poco se va formando un organismo que es lo que nosotros conocemos. Cualquier tipo de planta, cualquier tipo de animal, ¿ok? Pero empezamos siempre desde una sola célula y se va organizando. Se organiza en varias células forman un tejido, varios tejidos forman un órgano, ¿ok? Varios órganos forman sistemas o aparatos y todos esos conjuntos de sistemas o aparatos forman a un organismo. ¿Okay? A eso se refiere con esa organización que tenemos los organismos. Había otro punto, vamos a ver, Geraldine, ¿me escuchas? No sé si estás por ahí, Geraldine. Okay. Tal vez no. Vamos a escuchar a Ángela. Ángela, ¿qué otro postulado nos falta? Todas las células se originan de células preexistentes, que es la Muy bien. mitosis y la meiosis. ¿Qué es eso de mitosis y meiosis? La mitosis es una célula madre que se divide para producir nuevas células, que son células hijas. Muy bien. ¿Y la meiosis? Eh, es una división celular sexuales que forman 4 células nuevas.
Ok, para que entiendan un poquito eso, todavía vamos a llegar apenas a la parte de la división celular, pero para que no se confundan, sepan ustedes que mitosis y meiosis es lo mismo, es una división celular, solo que la mitosis es para las células somáticas, es decir, todas las células que tienen ustedes en el cuerpo, el cabello, la piel, no sé, el hígado, el corazón, ¿ok? Son células que constantemente se están dividiendo, pero que son de todas las partes del cuerpo. Por otro lado, la meiosis también es una división celular, pero es exclusiva de las células sexuales, ¿ok? Si pensamos en el ser humano, pues sus células sexuales son el óvulo y el espermatozoide, ¿ok? Y la única diferencia entre mitosis y meiosis, aparte del tipo de células que se maneja, es que en la mitosis es una división que ocurre una vez y solamente empiezas con una y terminas con 2 células, ¿ok? Y la meiosis empiezas, por ejemplo, con un óvulo o un espermatozoide y cuando termina el ciclo ya tienes 4 espermas o 4 óvulos. Esa es la diferencia. El tipo de células en el que ocurre y el número de células que resulta de esa división. Pero es básicamente lo mismo, es una división celular. Entonces ese postulado de que todas las células provienen de células preexistentes se refiere a eso, ¿ok? A que las células pues no salen por arte de magia, sino que ocurren gracias a una división celular. Es una célula que se divide varias veces, ¿ok? ¿Nos faltó alguno? Falta uno, ¿no? El de la información genética. A ver, ¿qué me dice? Valeria. ¿Me escuchas, Vale? Sí, Ok, vale. ¿Nos puedes leer ese postulado, por favor? el de todas las funciones celulares están coordinados con el ADN. Y ADN significa ácido desoxirribonucleico. Ok. Así es. Vamos a ver que la célula, como vimos al principio de la presentación, les decía que para que aprendamos cómo funciona una célula y qué partes tiene, podemos pensar en ella como si fuera una personita, ¿ok? Entonces, ustedes como seres humanos saben que todos sus movimientos, su coordinación y lo que hacen está regulado o está controlado por un órgano principal. ¿Cuál es ese órgano? ¿Quién me dice? Desde que ustedes se levantan hasta que se duermen, ¿cuál es el órgano que lo coordina todo? El cerebro. Cerebro. El cerebro. Exactamente, el cerebro. Muy bien, Jimena, muy bien ahí. Entonces, lo mismo pasa con la célula. La célula, obviamente, es una unidad que forma parte de otro organismo. No tiene un cerebro, ¿ok? No es pensante. Sin embargo, tiene algo parecido a un cerebro que es un núcleo. Y el núcleo se asemeja al cerebro porque adentro del núcleo está el ADN, que es la información genética que tiene cada célula. Y ese ADN es lo que hace que todas las células sepan cómo funcionar. Cada célula con su propio ADN sabe si es una neurona y tiene que pensar, si es una fibra muscular y a lo mejor se tiene que estirar, si es una célula del músculo esquelético y a lo mejor necesita almacenar calcio, ¿ok? Todas las células saben cómo funcionan gracias a esa información genética que está en su núcleo, que es el ADN. Entonces, por eso, esa es la parte más importante que tiene una célula y lo controla todo, ¿ok? Todas las funciones que nosotros tenemos en nuestros órganos, en nuestros sistemas y aparatos, se hacen de manera autónoma porque las células ya saben cómo deben operar, gracias a esa información genética que tenemos, ¿ok? Que está en cada una de nuestras células dentro de su núcleo. Después empezamos a aprender las partes de la célula. No recuerdo en qué organelo me quedé con ustedes, pero bueno, empezamos a ver que la célula es como una personita, ¿no? Entonces, cada una de ellas trabajan en diferentes departamentos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, están del departamento del sistema de circulación, pues trabajarán con el cerebro y con la sangre, perdón, con el corazón y con la sangre. Si trabajan en el sistema nervioso, van a estar relacionados con el cerebro y los nervios. Si son del sistema digestivo, van a trabajar con el intestino, el estómago, el hígado, ¿ok? Entonces, cada una de ellas tiene su función particular, pero al mismo tiempo todas ellas tienen las mismas características, tienen los mismos tipos de estructuras, tanto afuera como adentro, ¿ok? Tal como una persona, lo primero que nosotros vemos en una persona es su físico, ¿no? Su piel, lo que la envuelve.
Y lo mismo tiene una célula. Ella a lo mejor no tiene una piel, pero tiene algo parecido. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién se acuerda? No sé si lo alcanzó. Organelos. No, con ustedes no empecé a ver las partes de una célula. Retículo endoplasmático. La membrana. Exactamente. ¿Quién dijo la membrana? El aparato de Golgi. Muy bien, Anet. La membrana es el primer organelo que vimos y es precisamente el recubrimiento que tiene la célula. Es como su piel. Se le llama membrana plasmática o celular. Y vimos que era como su piel porque le permite intercambiar materiales con el exterior. Vimos que el interior de la célula se conoce como citoplasma y su exterior pues es lo extracelular. Entonces, ¿cómo intercambia ella oxígeno y materiales? Gracias a su membrana. Es como nuestra piel, ¿ok? Nuestra piel no es completamente un recubrimiento sellado, ¿ok? Tiene poros y nosotros podemos respirar a través de nuestra piel y podemos absorber cosas e intercambiar cosas con el exterior. Nosotros sudamos, liberamos dióxido de carbono, liberamos líquidos a través de nuestra piel y lo mismo hace la membrana plasmática, que es la envoltura de la célula, ¿ok? Después vimos el retículo endoplasmático, que se dividía en dos. Es un complejo, ¿ok? Estaba el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre ellos? Que uno tiene como bolitas y el otro es liso. ¿Qué pasó, Jimena? Uno tiene bolitas, que es el grueso, creo que es, y el otro, el liso, pues como su nombre lo dice, es liso. Exactamente. Uno tiene bolitas, como dice Jimena, y esas bolitas son los ribosomas, ¿ok? Y es el rugoso, es el que está más cerquita del núcleo. Pegadito a él está el liso, y vimos que cada uno tiene diversas funciones. El rugoso crea las proteínas a través de esas bolitas que tiene pegadas, y el liso es como el esqueleto de la célula. Almacena calcio, almacena grasas, y también sirve de transporte de desechos, ¿ok? Toda la basura que se recolecta a través de la célula llega al retículo endoplasmático liso, y el retículo endoplasmático liso la saca fuera de la célula a través de otra estructura, que vimos que era el aparato de Golgi, ¿ok? El aparato de Golgi recolecta la basura, el retículo endoplasmático liso recolecta la basura, se la manda al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi como organelo la saca fuera de la célula, ¿ok? Entonces creo que hasta ahí fue donde nos quedamos. De todas maneras, se los voy a proyectar. Y lo vamos a ver rápidamente. Nada más déjenme ver quién escribió algo. Fue Geraldine. Sí, te hablé, Geraldine, pero como te tardaste, intuí que a lo mejor tenías problemas. Entonces, nada más era para que estés atenta por si te toca participar. Más o menos ahora ya les debe estar apareciendo en tu pantalla. Vamos a tratar de terminar hoy esto. Después va a quedar una actividad, pero ya saben, vamos a ocupar una de las horas que tenemos de clase para realizarla. Y van a ser lo mismo, preguntas de repaso. Entonces, bueno, para ti que no estabas, José María, estas son las partes de la célula. Si te das cuenta, una célula pareciera como el dibujo de un niño, ¿no? Tiene bolitas, palitos, y les explicaba a tus compañeros que cada una de esas bolitas, palitos y dibujitos que tiene una célula son sus partes. Si pensamos en una célula como una persona, cada una de esas partes es como sus órganos, ¿ok? Entonces, cada uno tiene una función diferente y hacen que la célula funcione como una unidad, ¿ok? Vimos que la primera parte que tiene es su membrana plasmática o celular, que es como su piel, ¿ok? Y le permite intercambiar materiales entre el citoplasma y el exterior. Habíamos visto que esa palabra de citoplasma se refiere a todo lo que la célula tiene en su interior, ¿ok? Todos sus organelos, sus líquidos, lo que sea que tenga dentro, se le conoce como citoplasma, ¿ok? Entonces, la función de la membrana es marcar un límite entre la célula y su exterior, le permite intercambiar materiales y al mismo tiempo es su recubrimiento, es su protección, ¿ok? Vimos que en el caso de las bacterias y la célula de las plantas,
en lugar de tener esta membrana, tienen algo que se conoce como pared celular. Pero cuando lleguemos a la parte de la célula vegetal lo vamos a ver. Esto es una imagen de cómo se ve más o menos esa membrana plasmática. Vimos que está llena de glucolípidos, le llaman ahí, que son esas estructuras grandes, ¿okay? Que no son completamente cerradas, sino que tienen canales que permiten intercambiar principalmente oxígeno, ¿okay? Es lo que intercambia la célula con su exterior. El oxígeno y también los desechos que crea los saca a través de la membrana plasmática, ¿okay? Otro organelo, que es otro órgano que tiene la célula, es el retículo endoplasmático. Vimos que era un complejo. Se le llama que es un complejo porque está formado de dos estructuras que están pegaditas, ¿ok? Vimos que había uno que era liso, que constituiría como el sistema esquelético de la célula, ¿ok? Gracias a este retículo endoplasmático, la célula puede tener esa forma circular, porque esta parte de la célula almacena calcio y grasas, ¿ok? Es lo que le da la estructura a la célula y tiene la función de transportar materiales y secreción de sustancias. Hagan de cuenta que todo lo que la célula recolecta que no le sirve, se lleva al retículo endoplasmático y el retículo endoplasmático lo va a llevar a otro organelo para sacarlo de la célula, ¿ok? Es como un intermediario para sacar la basura. Vimos que su forma son sacos aplanados, como vimos en la imagen, y se caracteriza por crear líquidos, ¿ok? Y ya vimos que también almacena calcio. Esa es una imagen de cómo es el retículo endoplasmático liso. Y vimos que está pegadito a su compañero, a su primo hermano, que es el rugoso, que está exactamente igualito. La única diferencia, como nos mencionó su compañera, es que está rodeado de esas bolitas, ¿ok? Vimos que la función de este organelo es crear proteínas a través de los ribosomas. Y los ribosomas son precisamente esas bolitas que tiene pegadas. Los ribosomas son organelos también. Ahorita vamos a ver cómo es que funcionan. Pero mientras sepan ustedes que los podemos encontrar en el retículo endoplasmático rugoso, creando proteínas. Con respecto a su estructura, ya vimos que son tubitos y canales que están conectados entre sí. Son células que exportan proteínas, ¿ok? Ya vimos que eso es gracias a los ribosomas. Y dice que se ubica a continuación de la membrana nuclear, ¿ok? Les puse esta imagen para que ustedes vean. Este es el núcleo de la célula. De hecho, aquí está la imagen de la célula cortadita a la mitad. Entonces, vean ustedes cómo está el núcleo y alrededor de él está el retículo endoplasmático rugoso. Reconocemos que es el rugoso porque está rodeado de todos esos ribosomas que son esas bolitas, ¿ok? Y al ladito de él, unido, está el retículo endoplasmático liso, que es un poquito más pequeño, es más duro, es más resistente porque tiene calcio, almacena grasas también, y es el que ayuda a la célula a recolectar todos los desechos que no le sirven, ¿ok? Aquí esta es otra imagen para que veamos dónde lo ubicamos. Siempre está aquí el núcleo, alrededor está el retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza por sus ribosomas, y el liso que está al ladito, ¿ok? Después vemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi vimos que tiene la característica de que saca la basura de la célula, ¿ok? Todo lo que la célula ya recolectó en el retículo endoplasmático liso, automáticamente eso lo lleva al aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo saca de la célula, ¿sí? Es como su sistema excretor de la célula, ¿ok? Por eso dice ahí, la función interviene en el procesamiento y empaque de productos de secreción, porque se va a encargar de sacarlos. Se parece mucho al retículo endoplasmático, de hecho vimos que son saquitos aplanados igual. Dice que está conectado a las cisternas del retículo endoplasmático, porque es la forma en la que este retículo le va a pasar la basura para que el aparato de Golgi la saque de la célula, ¿ok? Ahí dice, comparte y distribuye las sustancias del retículo endoplasmático y las saca al exterior de la célula. Si lo tuviéramos que ubicar en la célula, vean ustedes que se parece mucho a los retículos, de hecho, solo que está más chiquitito y parece como de goma de mascar. ¿Ok? Aquí está. Ubicado en la célula, el aparato de Golgi, precisamente porque tiene la característica de que tiene que sacar la basura de la célula, necesita estar muy pegado hacia la superficie. ¿Ok?
Esa es la superficie de la célula, en donde el aparato va a sacar todo lo que ya no le sirve a la célula. ¿Ok? Vimos que el aparato de Golgi tiene unas vesículas, que son las que le ayudan a sacar esa basura que ya no le sirve. ¿Ok? Y esas vesículas, cuando se separan del aparato de Golgi, tienen un nombre y se convierten en otros organelos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Vi que alguien se conectó. Escuché que alguien se conectó. Este chico tampoco lo había visto. Ok, entonces, perdón, los organelos que siguen son los ribosomas. Entonces, vamos a ver. Fátima, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí, Fátima? ¿Puedes activar tu micro? ¿O tú, Jorge? Sí. Vale. Sí. ¿Y quién? ¿Sí, Fátima? Soy yo, no sé. Jorge. Ok, Jorge. ¿Te acuerdas, Porque me Jorge, habló y dónde dije, ¿qué pasó? encontramos a los ribosomas? No, en nuestras células, en Sí, pero ¿en nuestro qué cuerpo. parte? Sí, Ay. obviamente. ¿Pero en qué parte de la célula están los ribosomas? Espérame, ya la hice mal. Adiós. Ya no. Los ribosomas forman parte de un organelo que ya vimos, ¿ok? Que le da la característica de estar así, como está, como dice su nombre. ¿Qué más? Nada más quiero que me diga cuál es. Ay, Maestro. no Lo sé. acabamos de ver, Jorge, te voy a ahorcar. A ver, Cintia. Es que no sé. Aparato de Ay. Jorge. No, ¿cómo que el aparato? Yo, maestro. Yo. En el retículo endoplasmático de rugoso. Exactamente. De hecho, vimos que como es un complejo, ¿ok? Hay retículo endoplasmático liso y rugoso. El rugoso se llama rugoso porque tiene esas bolitas y esas bolitas son ribosomas. Y les acabo de decir que los ribosomas son organelos, ¿ok? Particulares. La única característica que tienen es que están pegados a otro organelo que es el retículo endoplasmático rugoso. Y ese rugoso se le llama rugoso porque tiene esos ribosomas, ¿ok? No se les vaya a olvidar, no crean que los ribosomas son, o sea, sí son parte del retículo endoplasmático rugoso, pero aparte ellos mismos son organelos, ¿ok? Y es ahí donde los encontramos. De hecho, vimos que el retículo endoplasmático rugoso, si ustedes leen sus anotaciones, ahí dice que tiene la función de crear proteínas a través de los ribosomas. Porque los que crean las proteínas no es precisamente el retículo, sino más bien los ribosomas. Vean ustedes que en realidad no son bolitas, sino que, perdón, no es una bolita completa, sino que en realidad son dos bolitas que están unidas, ¿ok? Y ahí dice, responsable de la síntesis de proteínas. Cuando ustedes vean o escuchen esa palabra de síntesis, síntesis se refiere a formación, ¿ok? Pueden escuchar que hay síntesis de carbohidratos, síntesis de lípidos, y existe la síntesis de proteínas, que es la creación de proteínas, que es el trabajo de los ribosomas. Por eso están pegados al retículo endoplasmático rugoso. Básicamente, la función principal del retículo endoplasmático rugoso es tener pegados a los ribosomas, ¿ok? Es importante, sí, porque vamos a ver que esas proteínas que crean los ribosomas son esenciales para la división celular. Por eso es que el retículo endoplasmático rugoso está pegadito al núcleo, ¿ok? Como vimos en la imagen. Déjenme se los regreso para que recuerden. Aquí. Ahí está el núcleo
Está el retículo endoplasmático rugoso, que su única función casi es estar aquí calentando banca, porque los que hacen la chamba son los ribosomas. Ellos van a crear proteínas y esas proteínas van a servir para que la célula se divida, ¿ok? Por eso está ahí, tiene muchos y todos están pegaditos al núcleo. Y el núcleo, recordemos que es la parte más importante que tiene una célula, porque tiene el material genético, ¿ok? Entonces regresamos. Entonces no te voy a decir con la tinta, Jorge, ¿ok? Para que te acuerdes. ¿Qué funciones tiene? Dice, está formado por dos subunidades, que son esas dos bolitas que vimos que están pegadas la una con la otra. Dice, contiene proteínas y ARN. Eso de ARN, el ARN es como el primo hermano del ADN, ¿ok? Ya vimos que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y es nuestra información genética. El ARN es importante, sí, porque ayuda a diferentes procesos de la división celular, pero no es determinante de ningún tipo de información, ¿ok? El ARN simplemente son conjuntos de proteínas. Vamos a ver por qué. Dice que los ribosomas se encargan de acoplar aminoácidos y sintetizar proteínas. Ya vimos que eso de sintetizar proteínas es crear proteínas. Ahora, dice ahí, encargados de acoplar aminoácidos para formar proteínas. Entonces, antes de continuar, nada más sepan ustedes que todo lo que tenga que ver con la vida en el planeta está mediado por unas cosas que se llaman macromoléculas, ¿ok? Esas macromoléculas ustedes ya las conocen. Están los carbohidratos, están las proteínas y están los lípidos, ¿ok? Cada uno de ellos son importantes para el funcionamiento de los organismos porque aportan energía, aportan plasticidad, o sea, todo lo que nosotros hacemos como organismos y conseguimos a través de la alimentación viene por esas macromoléculas, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos y los lípidos, perdón. Pero cada una de esas macromoléculas está formada por moléculas todavía más pequeñas, que son las unidades que lo conforman. Por ejemplo, un carbohidrato está formado por azúcares, ¿ok? Por glucosa. Moléculas de glucosa se juntan y forman un carbohidrato. Si pensamos en un lípido, está formado por moléculas de ácidos grasos. Varios ácidos grasos se juntan y forman un lípido. En el caso de las proteínas es lo mismo, solo que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos se juntan y ellos forman una proteína. Entonces, los ribosomas tienen esa función. Ellos son como una máquina de coser, ¿ok? Son dos unidades así juntitas y es como una máquina de coser. Toman los aminoácidos, los van pegando uno por uno y al final van a generar una cadena larga que es una proteína. Y esa proteína le va a servir a la célula para diversas funciones, entre ellas la división celular. ¿Ok? Los ribosomas tienen la característica de que son grandes en las células eucariontes y dice que es el único organelo que se encuentra también en células procariontes. ¿Alguien se acuerda qué es eso de células eucariontes y procariontes? ¿Quién me dice? Yo sé que lo tienen por ahí anotado. Los eucariotes son los que carecen de membrana y los procariotes son los que tienen membrana. Lo que dices está bien, solo que está al revés, ¿ok? Los que tienen membrana son eucariontes y los que no la tienen son procariontes, ¿ok? Ahora, yo sé que eso se los dije hace varias clases y solo se los mencioné, pero sepan ustedes que en cuestiones de células ya vimos que hay organismos unicelulares y pluricelulares, ¿ok? Unicelulares ya sabemos que es una célula y pluricelulares son varias. Existe otra división de los organismos en base a sus células. Estamos los que somos eucariontes y los que son procariontes, ¿ok? Si tú eres un organismo procarionte y miras tu célula al microscopio, vas a ver que tanto tu célula como cada una de sus partes está rodeado por una membrana, ¿ok? La prueba es que, por ejemplo, todas nuestras células tienen una membrana plasmática, ¿ok? Si vemos una imagen
Por ejemplo, de tu retículo endoplasmático tiene su propia membrana. El núcleo tiene su propia membrana. El aparato de Golgi también. Los ribosomas también están rodeados de membranas. ¿Ok? Entonces, existen los organismos que son procariontes. Si a ese organismo tú le miras una célula al microscopio, vas a ver que aparte de que casi no tiene muchos organelos, a diferencia de nosotros, ¿ok? Sus organelos, si es que los tienen, no tienen membranas. Son organelos muy simples. Son poquitos y ninguno está rodeado de membranas. Esa es la diferencia. Por lo general, los organismos procariontes son bacterias u organismos unicelulares, ¿ok? Por lo general, pero no siempre es así, porque hay algas que son procariontes y son pluricelulares, o sea, las podemos ver a simple vista, pero su célula es procarionte. Esa es la diferencia entre eso de tener membranas o no tener, ¿ok? Entonces, el único organelo que compartimos los eucariontes con los procariontes son los ribosomas. ¿Por qué? Porque los ribosomas, cuando crean proteínas, esas proteínas sirven para la división celular. Y la división celular la hacen todos, bacterias, plantas, humanos y cualquier otro animal. ¿Ok? Por eso es el único organelo que compartimos con ellos, o sea, que tenemos en común. Ahí está. Les decía que más que bolitas, imagínenselos como si fueran una maquinita de coser. ¿Ok? Tienen una unidad pequeña y una unidad grande. Entonces los aminoácidos entran por aquí, se cosen, como si fueran una tela, y al final sale una cadenita que va a ser una proteína. Ya sabemos que esa proteína la célula la va a ocupar para dividirse o para cualquier otra función que necesite. Ahí está, esa es otra imagen de cómo se ve un ribosoma, y ya sabemos que los encontramos en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algo que quiera comentar? Si alguien se confundió o no está agarrando el hilo, me puede decir y lo repetimos. ¿Ok? Recuerden que luego va a haber preguntas de repaso, y ya saben que a mí me encanta confundirlos con las preguntas. Entonces, si no prestan atención o si se confunden, se van a ir con la tinta. ¿Ok? No confundan a los organelos, muchachos. Recuerden que cada uno tiene su propia función, cada uno tiene su propia característica, y cada uno se le conoce como organelo porque hacen la función de un órgano, pero dentro de una célula. ¿Ok? Esa es su característica. Ahora, Dana, ¿me escuchas? Sí, maestro, sí lo escucho. Dana, ¿puedes leer, por favor? Lisosomas, funciones: metabolizar grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Mecanismos de defensa ante bacterias o elementos extraños. De los glóbulos blancos, hacer desaparecer algunas células no necesarias. Ok, les voy a explicar este organelo y después vamos a tener un receso de 10 minutos para que ustedes vayan al baño, se tomen agua, se tomen un café, un snack, lo que quieran, porque ya saben que son 2 módulos, por eso no les he retirado. Cuando hagamos esto, no quiero que se desconecten, ¿ok? Solamente silencian su micro y su cámara y se pueden ir a hacer lo que tengan que hacer y regresamos 10 minutos. No nos vamos a terminar esto, ¿ok? Estos son otros organelos. Para que entendamos más o menos quiénes son y qué es lo que hacen, les voy a regresar un poquito al pasado, ¿ok? Y digo pasado, nada más de unas cuantas diapositivas, ¿ok? Todos se acuerdan de este compañerito. Juan, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama este Juan? Este organelo. ¿Qué es eso? Guay. ¿Qué es eso, profe? Empieza con A. ¿Qué es eso? Está deforme. ¿Cómo que qué es esto? Lo acabamos de ver. ¿Así? Sí, lo repasamos. Empieza con A. Así como dijiste. ¿Qué sigue? Al chile no sé, profe. Está muy deforme Sáquelo. para mi conocimiento. Sáquelo. Ese. A ver, ¿tú qué quieres que yo lo saque? Dime cómo se llama. Salva a tu compañero. No, hombre, si ni siquiera me puede salvar para lo que quise contestar hace un momento.
Muchachos, lo acabamos de ver, no puede ser. Yo los salvo los dos. A ver, dime, ¿quién es este compañerito? Aparato de Goldie. ¿Cómo? Aparato de ¿Quién es Golgi. este? Exactamente, el aparato de Golgi. ¿Te acuerdas cuál era su función? Sacar la basura que recolecta el retículo endoplasmático. Excelente, muy bien. No pensé que me lo fueras a decir también, pero sí, eso es lo que hace el aparato de Golgi. De hecho, por eso vimos que está ubicado muy cerca de la superficie de la célula, porque como él tiene que sacar la basura, está pegadito ahí. Y les había dicho que el aparato de Golgi, vean que parece como un chicle ahí pegado, masticado, ¿ok? Tiene una particularidad, aparte de que saca la basura, cada determinado tiempo le van saliendo como unas verruguitas, ¿ok? Esas verruguitas se les llama vesículas cuando están pegadas todavía a él, ¿ok? Pero cuando se logran separar, como lo vemos aquí en la imagen, ya cuando son bolitas individuales, se transforman en otro organelo que se llaman lisosomas, ¿ok? Que son esos compañeritos que estamos viendo en el futuro. Perdón, ahí está. Esos lisosomas son esas vesículas que salen del aparato de Golgi. Hagan de cuenta que el aparato de Golgi es como su jefe. Entonces él los crea, los desprende de su cuerpo y los lisosomas viajan por toda la célula. ¿Qué es lo que hacen? Como leyó su compañera, los lisosomas tienen dos funciones principales. Uno, son un mecanismo de defensa. Hagan de cuenta que son como los glóbulos blancos que tiene la célula. Cada vez que entra una bacteria, un virus o cualquier cosa extraña dentro de la célula, el lisosoma la detecta, porque son como patrulleros, están dando vueltas por todos lados. La detecta y las ataca para poder sacarlas de la célula. Es un sistema de defensa. Al mismo tiempo, como están dando vueltas por todos lados, ellos también se encargan de recolectar desechos y de degradar cosas, ¿ok? De repente se topan con grasas, proteínas o ácidos nucleicos, entonces lo que hacen es que son como un sistema de digestión para que esas proteínas, grasas y ácidos nucleicos que no sirvan estén ahí flotando, ellas los agarran, los digieren, ¿ok? Toman lo que se necesita y lo demás se lo llevan al aparato para que él lo saque de la célula, ¿ok? Más o menos está aquí explicado, no tienen que copiar esto, ¿ok? Pero ahí dice, se los voy a desglosar por puntos, dice, organelos limitados por una membrana, como todos los demás, porque forman parte de la célula eucariota, por eso tienen su propia membrana, vean. Está en la bolita y todo esto que nosotros vemos aquí, como un recubrimiento, es una membrana, ¿ok? Característico de todos los organelos de una célula eucariota. Dice, degradan materiales peligrosos absorbidos en la célula. Por ejemplo, cuando un virus o una bacteria ataca nuestras células, por lo general ellos son invasivos, les gusta meterse dentro de las células para hacer su chamba, ¿ok? Porque algunos son parásitos. Por ejemplo, los virus para replicarse, para que puedan cumplir su ciclo de vida, necesitan meterse en una célula. Y las bacterias a veces también. Agarran a las células y se meten ahí adentro de ellas o les inyectan su material genético y se van, ¿ok? Para que cuando tu célula se divida con la información genética de esos bichos y luego esa información genética como que se incuba dentro de tu célula, te crea una bacteria, un virus nuevo, mata tu célula y sale de ella. Así es como funcionan las infecciones, ¿ok? Entonces, para que eso no pase, los lisosomas detectan cuando uno de estos bichos ya metió ahí algo que no debe de estar. Entonces ellos lo detectan, lo degradan y lo sacan de la célula. Esa es su función, ¿ok? Otra cosa es que dice constituyen el sistema digestivo de la célula. ¿Por qué? Porque se encargan de degradar proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Todo lo que le sirva a la célula de energía lo toma gracias a los lisosomas. Ellos se encuentran con todo lo que puede ser de alimento de la célula y lo degradan para que a la célula le pueda servir, ¿ok? Tienen dos funciones, protección y un sistema de digestión, ¿ok? Porque degradan todo lo que a la célula le puede servir de alimento. Entonces, perdón. Ahora sí.
No sé si alguien tiene alguna duda. Espérense, voy a leer el chat porque vi que alguien escribió algo. Maestro, no sé por qué aparezco en la lista. Ay, ¿quién escribió eso? ¿María Fernanda? Ah, que no sabes por qué no apareces en la lista. Ah, pues fíjate que yo tampoco. De repente hoy pasé lista y no sé, te tengo así como que no estaba. Pero si este es tu salón, pues yo te voy a agregar y te voy a tomar en cuenta. Pero yo tengo mis listas en digital, ¿ok? Pero aparte me gusta escribirlas en una libreta, porque voy escribiendo sus nombres. Entonces, conforme ustedes se van conectando, pues nada más les pongo sus puntitos de asistencia, que es como yo lo manejo. Entonces, no todos los días lo hago. Hay días que paso lista y hay días que no, ¿ok? Eso lo hago porque en teoría, como todos deben asistir todos los días a sus clases, pues ustedes no pueden saber cuándo paso lista, simplemente deben estar ahí presentes, ¿ok? Entonces me tocó hoy ver por primera vez, bueno, con Seili ya había hablado, ella ya sabía que iba a estar en este salón, pero ella tomaba clase en otro salón. Luis Ángel no me había tocado verlo, primera vez que lo tengo aquí apuntado. Igual que José María, que ya sé que es nuevo, y María Fernanda, que tampoco me había tocado. Pero bueno. Eh, sí, Geraldine, me refería al retículo endoplasmático Rubens, pero gracias. Ok, es que te apellidas Tech. Ah, ya sé. Sí, sí, te tengo. Yo creo que te había apuntado como Ángel y no como Luis Ángel. Por eso ahorita que te conectaste me quedó la duda, ¿ok? Mm, Fátima dice, maestro, perdón por no contestar, me fui a despertar a mi hermanita para que vea su clase. Ok, no hay problema. Bueno, muchachos, son las 9:01. Si les parece, les veo 9:11, ¿ok? Para que vayan al baño, se tomen un snack, se laven la cara o lo que sea. Maestro, No nos 9:20, 9:20 que nos veamos. Pero no ¿Qué nos pasó? 9:20, es muy poco tiempo. No, como que 20. Si son 10 entre cada clase, no son 20. Entonces les doy 5, no es para que te duermas. Entonces, los veo aquí 9:11. A Y ver, profe. nada más desconecten su micro y su cámara, ¿ok? No se tienen que desconectar. Medio tiempo.
Perdón, muchachos. Para que no digan que solo les di 10 minutos. Ok, vamos a continuar. Nada más déjenme revisar la presentación. Entonces, ¿a alguien le quedó dudas de cómo funciona el lisosoma? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ana María. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Juan, estás muy callado. Vale, tú también. Ok, muy bien. Vamos a continuar con el siguiente. Ok, este organelo, desde mi punto de vista, es el más importante que tenemos nosotros. Ok, les resumí en una frase su función, pero es un poco más complicada que eso. Ok, dice ahí, la mitocondria es responsable de la respiración celular. La respiración celular, muchachos, es un proceso bioquímico, es mucho más complejo de lo que realmente parece. Ok, pero les voy a explicar a grandes rasgos cómo es que funciona, ¿ok? Sepan ustedes que esta es la mitocondria, véanla cómo es, véanla que solamente por el hecho de que forma parte de la célula eucariota tiene su propia membrana, ¿ok? Como todos los demás organelos, ¿ok? Tiene sus surcos ahí muy parecidos al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático, ¿ok? Y dice que es responsable de la respiración celular. Ahora, todo lo que les voy a explicar resumido está aquí, no lo tienen que copiar, ¿ok? Yo se los voy a explicar de una manera sencilla para que ustedes lo entiendan. Entonces, eso de respiración celular, les decía, es un proceso bioquímico, ¿ok? Es un proceso bioquímico que a nosotros los organismos vivos, seas planta, animal, bacteria, ¿ok? Nos da la energía que necesitamos para cumplir cualquier función. Despertarnos, hacer ejercicio, comer, reproducirnos, tomar clase, lo que sea, ¿ok? Ustedes saben que nuestra energía la sacamos de los alimentos, ¿ok? Entonces, así funciona la respiración celular. Se los voy a explicar así muy sencillito. Vamos a suponer que de repente un día, no sé, a Tristán, por ejemplo, se le antoja comerse una dona, ¿no? En el descanso. Entonces él se come su dona y sabemos que la dona es rica en carbohidratos, es puro pan, ¿ok? Es pura harina y tiene mucho azúcar, ¿ok? Entonces, en el momento en el que este alimento entra en su organismo, ¿ok? Él lo va a hacer más pequeñito para que sea fácil de digerir mediante la masticación y todo eso. Llega al estómago, el estómago hace su labor de digestión, entonces va a metabolizar esa dona, ¿ok? De todas esas cadenas de carbohidratos grandes que tiene, las va a separar en moléculas de glucosa más chiquititas, ¿ok? Y todos esos azúcares chiquititos, ahora sí, se van a ir a la sangre, y de la sangre va a ir a todas y cada una de nuestras células, ¿ok? Las células van a absorber esa glucosa, ese azúcar que provino de ese alimento, y a partir de esas moléculas de glucosa van a crear algo que está aquí, que se conoce como ATP, ¿ok? Eso ATP significa adenosín-trifosfato, que en bioquímica le conocemos como moneda energética, ¿ok? Esa moneda energética, así tal cual como si fuera una máquina de apuestas, tú le metes una moneda y la haces funcionar, pues el ATP es lo mismo, ¿ok? Es la moneda con la que nosotros funcionamos y nosotros la obtenemos de la mitocondria gracias a los alimentos por un proceso que se llama respiración celular, ¿ok? Si nosotros no tuviéramos mitocondria y no haríamos respiración celular, no tendríamos de dónde sacar ese ATP y no tendríamos energía para nada. A lo mejor seríamos otro tipo de organismos más sencillos, ¿ok? Pero si nosotros hacemos todo lo que podemos hacer día a día, es porque comemos de esos alimentos, sacamos la energía que se transforma en ATP y eso hace que las células funcionen, que funcionen tus tejidos y que funcionen tus órganos, ¿ok? Así es como funciona ese proceso de respiración celular.
No es necesario que se aprendan la respiración celular, no es necesario que sepan cómo funciona, solo sepan que la mitocondria como organelo, como parte de la célula, hace esa respiración celular. Y si ustedes tienen la duda de qué es respiración celular, es ese proceso bioquímico que ocurre dentro de la célula y que nos da a los organismos la energía a través de los alimentos. ¿Ok? Para que no se queden así como que, ajá, ¿y qué es eso de respiración celular? O sea, no tiene que ver con el oxígeno, no tiene que ver con los pulmones, ¿ok? Es algo diferente. Entonces, la mitocondria, precisamente porque es responsable de darnos la energía, es uno de los organismos más importantes que hay dentro de la célula y nunca la vamos a encontrar solita. Casi siempre hay aproximadamente unas 4 dentro de cada una de nuestras células, ¿ok? Si lo ubicamos en una célula, ahí está una célula normal de nosotros, vean que hay 4 mitocondrias. Y la mitocondria está dentro de la célula vegetal también, dentro de algunas bacterias igual, y tiene la misma función. Solo que, por el hecho de formar parte de organismos eucariotas como nosotros o como las plantas, vean que tiene su propia membrana. ¿Ok? Esa es la diferencia. No sé si a alguien le quedó alguna duda con esto. Déjenme revisar a ver el chat. ¿Se encuentran en células vegetales? También se encuentran en células vegetales. De hecho, ahorita, qué bueno que preguntaste eso. Fátima, tenemos hambre. Okay. Sí, Fátima, pues hay que levantarse temprano a desayunar. Si no, tus mitocondrias no van a poder funcionar. Y ya sabemos que son muy importantes. Sí, la mitocondria, todos los organelos que hemos visto hasta ahora, la membrana, bueno, excepto la membrana, pero los lisosomas, el retículo endoplasmático, la mitocondria, los ribosomas, todos se encuentran tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Porque aunque no lo crean, muchachos, nuestras células y nuestras características como humanos y como animales, pues no son tan diferentes de las plantas, ¿ok? Hacemos lo mismo, funcionamos de la misma manera, nuestras células tienen lo mismo, salvo unas cuantas diferencias, ¿verdad? Obviamente tanto en morfología externa como en algunas cosas internas. Pero sepan ustedes que si ustedes ven al microscopio una célula de nosotros y una célula de la planta, tenemos exactamente lo mismo, ¿ok? Cambian en algunas cosas, porque obviamente, por ejemplo, nosotros no hacemos fotosíntesis, ¿verdad? Tampoco nosotros regulamos o necesitamos que algo controle nuestra cantidad de agua, porque nuestra cantidad de agua es fija, ¿ok? En cambio, las plantas no. Pero salvo eso, las plantas tienen mitocondria, tienen núcleo, tienen retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lo mismo que nosotros. Entonces, sepan ustedes que todo lo que hemos visto hasta ahora también hay en una planta. ¿Ok? Otro organelo que vamos a ver son los peroxisomas. Los peroxisomas tienen características, ahorita vamos a ver quién me apoya. Carla, ¿estás por ahí? Primero. Hola, Carla. Perdón. ¿Puedes leer, por favor, las características de los peroxisomas? Ok. Vesículas grandes, abundantes en células O2, H2O, etanol y ácidos grasos. En plantas también hay dioxisomas, convierten los lípidos en azúcares, en semillas, no por ver lo último, la única letrita que tenía por mi en semillas en germinación. Ok, gracias, Carla. Les voy a explicar a qué se refieren todos esos puntos. Los peroxisomas, hagan de cuenta que son como los primos lejanos de los lisosomas, ¿ok? Ya vimos que los lisosomas tienen la función de ser como un sistema de digestión dentro de las células. Y los peroxisomas, más o menos igual, solo que ellos, hagan de cuenta, si los tuviéramos que comparar con un órgano de nosotros, los lisosomas serían como el estómago y los peroxisomas serían como el hígado de la célula, ¿ok? Si ustedes saben o recuerdan o han leído algo del hígado, el hígado forma parte también de nuestro sistema de digestión, solo que él se encarga de degradar cosas que son extrañas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, ya sabemos que nuestro estómago
digiere cualquier tipo de alimentos y cosas que nosotros ingiramos, ¿no? Inclusive si nosotros ingerimos un medicamento, alguna droga o alcohol o derivados del peróxido, ¿ok? Pasa primero por nuestro estómago, pero después todo lo que se logre dividir de esa digestión se va al hígado, ¿ok? Todas esas sustancias extrañas, alcohol, drogas, derivados del peróxido, ácidos grasos, se van al hígado porque el hígado es el único que los puede procesar, ¿ok? Normalmente el estómago no está diseñado para degradar alcohol, etanol, ácidos grasos de cadena larga ni nada de eso. Esa chamba es del hígado, ¿ok? Entonces, en la célula funciona igual. Mientras que el lisosoma degrada lo que normalmente se puede degradar, cuando se topa con alguna sustancia extraña, entonces vienen los peroxisomas, que son como el hígado de la célula, y se encargan de degradar esa sustancia. Por eso dice ahí, degradan H2O2, es peróxido, etanol, que es alcohol, y ácidos grasos, ¿ok? Es como el hígado de la célula. En las plantas también hay peroxisomas, solo que en lugar de llamarse peroxisomas, se llaman glioxisomas, ¿ok? Tienen la misma función, solo que obviamente las plantas pues no consumen alcohol, no consumen drogas, ¿verdad? Ni tampoco consumen ácidos grasos. Ellas hacen fotosíntesis, ¿ok? Y la fotosíntesis, de eso sacan ellas sus azúcares, ¿ok? Sin embargo, las plantas también producen ácidos grasos, porque ya sabemos que hay frutos que son ricos en ácidos grasos, como los cacahuates, las almendras, qué sé yo, cualquier semilla, ¿ok? Entonces, dentro de esas semillas hay muchos lípidos, que son ácidos grasos, que los glioxisomas, dentro de las células de la semilla, los transforman en azúcares, para que en lo que el embrión que está dentro de esa semillita, en lo que pueda germinar, se pueda alimentar de algo en lo que va a germinar, ¿ok? Recordemos que la semilla es un embrión, es como un bebé planta que está ahí en un huevito, ¿ok? Entonces, en lo que nace, en lo que germina, pues necesita alimentarse de alguna reserva. Entonces, las semillas tienen muchos lípidos, ¿ok? Y sus células tienen muchos peroxisomas que transforman esos lípidos en azúcares para que la semilla pueda sobrevivir en lo que germina, ¿ok? Esa es la principal característica. Si lo tuviéramos que ver a una microscopía electrónica de barrido, más o menos se ven así, hasta parecieran como una neurona, ¿no? Pero vean que son circulares y tienen como una especie de proyecciones, como si fueran raíces, ¿ok? Esto ya es una imagen más tridimensional y parecieran como notas musicales. De hecho, vamos a ver que los peroxisomas casi siempre están como en grupito, ¿ok? Entonces se conectan los unos con los otros. Por ejemplo, lo que a lo mejor el de abajito no pudo degradar, lo va a terminar de degradar su compañero y así sucesivamente, ¿ok? Tomando en cuenta que degradan sustancias extrañas. Ahí está otra imagen a microscopía electrónica de barrido. Ese es un glioxisoma. Ese es el peroxisoma de las plantas, ¿ok? Es un poco diferente, pero básicamente tiene la misma estructura. Pareciera como una neurona y muy brillosa. ¿Okay? Obviamente esta está teñida, tiene acetocarmín, por eso se ve así como rojita con amarillo. Pero normalmente pues no tienen un color particular. Pero en el laboratorio las teñimos para que las podamos observar al microscopio. Si no, no veríamos nada. Ahora sí, ya vamos a pasar a las partes de las células de las plantas, ¿ok? Hasta ahora estamos viendo todas las partes que hay dentro de una célula, ¿ok? Todas las que ya vimos están tanto en plantas como en animales, y ahora vamos a ver las que son exclusivas de las plantas, ¿ok? No quise dividir entre célula animal y vegetal, porque tenemos casi lo mismo en cuestión de organelos. Las únicas que son diferentes son las plantas porque tienen cosas de más de nosotros, ¿ok? Unas de esas cosas son los plastidios. Entonces, si ustedes ubican una célula vegetal, sepan que tiene su propio núcleo, su mitocondria, su aparato de Golgi, su retículo endoplasmático, ¿ok? Pero aparte tiene otros organelos. Uno de ellos son los plastidios, ¿ok? Ahí está. Los plastidios los podemos dividir por colores, ¿ok? Y por formas. Tenemos al cloroplasto, tenemos al cromoplasto, al etioplasto, al proplasto y al leucoplasto. No es necesario que se los aprendan, pero para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre cada uno, es el color, ¿ok? Estas son sus funciones. Dice, los plastidios son exclusivos de células vegetales
y los dividimos en cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Si ustedes recuerdan sus etimologías, porque yo sé que se deben acordar, porque nadie reprobó y a todos les fue muy bien, hay prefijos y sufijos en etimologías, ¿verdad? Eso de cloroplastos viene de la palabra clorofila. Y todo lo que tenga que ver con clorofila en una planta significa color verde. ¿Ok? Cuando ustedes ven que una planta tiene color verde, es porque tiene mucha clorofila y esa clorofila se encuentra dentro de sus cloroplastos, que son plastidios que codifican para que las plantas tengan color verde. Si, por ejemplo, una planta, sus hojas son de color rojo, es porque muy probablemente sus plastidios son cromoplastos. Y los cromoplastos codifican para colores que van del rojo al amarillo, ¿ok? Todas esas gamas de colores. Si, por ejemplo, la planta tiene hojas blancas, es porque muy probablemente los plastidios de sus células son leucoplastos. Entonces ellos codifican para que la planta tenga hojas de color blanco o flores de color blanco, ¿ok? Así funcionan los plastidios. Les dan colores a las plantas que cuando llega la luz solar, estos colores se pueden apreciar a nuestra vista, ¿ok? Y se codifican dentro de nuestra vista. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere decir algo? Maestro, ¿qué era el del rojo? ¿Qué significa? Cromoplastos, ¿ok? Los cromoplastos... Pero... ¿Qué? Ajá, sí, decía. Les voy a decir, los cloroplastos en las plantas codifican para el color verde, ¿ok? Los cromoplastos para las gamas que van del rojo al amarillo, incluyendo el naranja y todos esos derivados, y los leucoplastos codifican para los colores blanquecinos, ¿ok? Esa es la diferencia. Todos son plastidios, todos se encuentran en las plantas, pero los vamos a encontrar dependiendo del color de la plantita. Si la plantita es completamente verde, sus plastidios son cloroplastos. Si tiene colores rojos o amarillentos, sus plastidios son cromoplastos. Y si hay colores blanquecinos, sus plastidios son leucoplastos, ¿ok? Leuco es blanco, cromo son colores rojizos y cloro significa color verde, ¿ok? De la palabra clorofila. No sé si a alguien le queda duda con esto. ¿Qué características tienen los plastidios? Perdón. Ahí está. Están presentes únicamente en células vegetales, ¿ok? Una característica que tienen es que ya saben, leucoplastos, color blanco, cromoplastos, pigmentos rojos, amarillos, y los cloroplastos para colores verdes. Y me refiero a todos los tipos de verdes, ¿verdad? Desde los muy bajitos hasta los muy fuertes, ¿ok? Todas esas gamas de color verde. Ahí dicen, los leucoplastos, por ejemplo, almacenan amiloplastos, holoplastos y proteinoplastos. Eso no es necesario que se lo aprendan, pero gracias a esos compañeritos, los leucoplastos codifican para el color blanco. Y los cromoplastos, pues simplemente son los demás pigmentos que no son verdes, ¿ok? Que son rojizos, anaranjados, amarillos, ¿ok? Que se encuentran tanto en flores como en hojas. Esa es la diferencia. Si alguien, por favor, tiene alguna duda, que me diga. Creo que nadie ha escrito nada, entonces voy a continuar. Nada más para que ustedes entiendan. Maestro, se ubican en las células, ¿no? Todas esas cosas. Los cloroplastos y así están dentro de las células. Sí, pero solo de las células vegetales, o sea, de las plantitas. Y recuerda, no todos están dentro de las células. Por ejemplo, si tu plantita es verde, muy probablemente sus plastidios sean cloroplastos. Si tu plantita a lo mejor tiene hojas blancas, muy probablemente tenga leucoplastos como plastidios, ¿ok? Si pero no se encuentra solo en las hojas, se encuentra en toda la planta. Se encuentra en las partes de la planta que tengan colores, ¿ok? Esa es la característica. O sea, están en sus células, pero específicamente en las células
que forman partes de una planta que tienen color, ¿ok? Por ejemplo, si tú ves el tronco de un árbol, pues, aunque sí tiene el color de madera, no hace fotosíntesis, no necesita colores. Entonces, aunque forma parte de una célula, no tiene ningún tipo de pigmento, ¿ok? Ni tampoco las raíces. Por lo general, las estructuras que tienen colores son las que hacen fotosíntesis, las hojas, algunas flores, ¿ok? Y esas son las que tienen plastidios, porque codifican para un color. Recordemos que al final de cuentas, una hoja en una planta es una forma de alimentación, ¿ok? Las hojas son como paneles solares, ¿ok? Para que la planta Pero pueda... Sí, dime. supongo que así como tienen cloroplastos, igual pueden tener de otro, ¿no? O sea, puede tener de varios colores. Exacto, pero son O por por gamas, ejemplo, ajá, sí, ¿ok? creo que creo que el cromoplasto, ajá, es como de gama amarilla a gama roja. Entonces, cuando las plantas son amarillas como tonos rojizos, pues es el mismo, ¿no? Y también y Exactamente. también otra pregunta que tengo, es si esas cosas influyen cuando la planta se, o sea, por ejemplo, cuando pasa otoño y se le caen las hojas y se vuelven más rojas, o sea, esas son lo que hacen No, las te voy a pigmentaciones. explicar. Qué bueno que tocas ese punto, porque eso es diferente, ¿ok? Vamos a suponer que tú tienes una plantita que siempre es verde, ¿ok? Tú sabes que por el hecho de que esa planta es verde, pues ya sabes que los pigmentos que tienen en sus hojas, o sea, sus plastidios, perdón, eh, son cloroplastos, perdón, ¿ok? Los plastidios de sus células vegetales son cloroplastos porque la plantita es verde. De repente, como tú dices, ¿no? Viene el otoño, la hoja se vuelve cafecita, rojiza y se cae. Eso es porque, bueno, es algo un poco complicado de explicar, pero se los voy a decir así súper rápido. En las plantas hay algo que se llama senescencia, ¿ok? Es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿ok? Así como de repente cuando eres viejo y se te cae el cabello o se te van muriendo muchas células de tu piel y nos vamos arrugando, pues las plantas pasan por lo mismo. La única diferencia es que las plantas pues tienen un crecimiento indeterminado, ellas pueden vivir 100, 200 años y se siguen viendo radiantes, ¿no? Entonces lo único que ellas hacen es que sustituyen sus partes, ¿ok? Ninguna hoja de ninguna planta va a vivir por los 100 o los 200 años que viva la planta, ¿ok? Sabemos que constantemente están cambiando sus hojas, así como nosotros constantemente cambiamos el cabello, pues las plantas hacen lo mismo, ¿ok? Entonces, nace una nueva hoja, ¿ok? Esta nueva hoja es de color verde por lo general, ¿sí? Y tiene un tiempo de vida, a lo mejor una semana, 15 días, dependiendo de la planta. Cuando pasa su tiempo de vida, todas las células de esa hoja se oxidan, como una manzana cuando tú la muerdes, ¿ok? Se empieza a pudrir, se empieza a envejecer y ya no sirve. Entonces lo único que hace la planta pues, es que tira la hoja, ¿ok? Y toda esa oxidación es que ese color verde, pues ya no es verde, sino que empieza a quedar como rojizo, como café. Cuando tú la encuentras en el piso, a lo mejor ya está seca, ¿no? Con un color como café, algunas veces se pone hasta negra, pero es simplemente, es un proceso de oxidación, como el proceso de oxidación de cualquier fruta, de un plátano, de una manzana, ¿ok? Es el proceso de oxidación clásico de todos los organismos que somos vivos. Nosotros también nos oxidamos. Vean ustedes, si tienen a sus abuelitos o sus abuelitas, vean sus fotos de cuando tenían 20 años, ¿ok? Y estaban todos radiantes, jóvenes, pero ahorita que ya tienen 80, 70 años, están así arrugaditos, ya su piel es diferente, ¿ok? Es exactamente igual. Y lo mismo pasa con las plantas y sus partes. Ninguna parte de la planta es eterna, ¿ok? Todas tienen un tiempo de vida orgánico. Y cuando ese tiempo de vida expira, pues obviamente el tejido y las células se mueren y cambian. Solo que la planta tiene la característica de que los puede sustituir, ¿ok? Tira esa hoja que ya está vieja y saca una hoja nueva, que va a ser verde, va a empezar otra vez su proceso de vida y va a volver a morir para dar lugar a otra hoja, ¿ok? Entonces, no hay que confundir el envejecimiento con los plastidios, ¿ok? Si la planta genéticamente codifica para que sus hojas sean de color verde, es porque sus plastidios durante toda su vida van a ser cloroplastos. Que la hoja se cae y se convierte en color café, eso ya es por su vejez, ¿ok?
pero no tienen nada que ver con que cambien de plastidios, ¿ok? Los plastidios permanecen así todo el tiempo. No sé si resolví tu duda. Sí, maestro, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Porque a veces es interesante platicar de esas cosas, para que entendamos cómo funcionan las plantitas, ¿ok? No son diferentes de nosotros. Hacen exactamente lo mismo, solo que en sus propios procesos, ¿ok? Entonces, normalmente siempre, bueno, para los que no les gustan las plantas o no saben nada de ellas, siempre piensan de que, una planta, ¿no? Es como un adorno o simplemente está ahí. Pero pues realmente, si están clasificadas dentro de los organismos, es porque son como nosotros. Tienen las mismas características, hacen las mismas funciones, solo que a diferente nivel, ¿ok? Entonces, nada más para que ustedes sepan, no hay que confundir el proceso de envejecimiento de los tejidos vegetales con los plastidios. Los plastidios codifican para un color en la genética de la planta y así va a permanecer toda su vida, ¿ok? Que se cambian de color porque envejecen, eso es normal, es como nosotros. O sea, por ejemplo, si a lo mejor yo soy afroamericano y mi color de piel es de color negro, ¿no? Pues no voy a cambiar de piel, no voy a cambiar de color cuando envejezca. A lo mejor sí me voy a ir palideciendo porque mis células pues van envejeciendo junto conmigo, ¿verdad? Y las voy cambiando y todo eso, pero mi color siempre va a ser el mismo porque mi código genético así está establecido, ¿ok? Es un proceso de envejecimiento nada más. Y es un ejemplo. Y las plantas lo hacen todo el tiempo. Así como nosotros cambiamos el cabello y cuando estamos viejitos ya se vuelve canoso, es lo mismo, ¿ok? No es porque te cambien tus colores, sino simplemente las células se oxidan y envejecen. Por eso cambian de color. Como una manzana, como un plátano, como un aguacate, ¿ok? Esa es una característica. Para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona, los plastidios ya vimos que codifican para diferentes colores, y ahí están, ¿no? Por ejemplo, si la hojita de la plantita es roja, ahí están los cromoplastos, y tienen todas esas gamas, como dijo su compañero, que van del amarillo al rojo, y que pasan por el naranja, por el cobrizo, todos esos, ¿no? Y lo mismo con el cloroplasto, ya sabemos que es colores verdes, y toda esa gama de colores verdes que hay en diferentes combinaciones, ¿ok? Porque inclusive hay plantas que no tienen un color uniforme, sino que de repente las ves que tienen una hojita más verde que la otra, ¿ok? Eso tiene que ver mucho con la edad de la hoja, pero al mismo tiempo son las diferentes gamas, ¿ok? Maestro, Dime. ¿y de las plantas que tienen hojas verdes pero tienen flores blancas? En las plantas ¿qué, perdón? ¿Puedes decirme más fuertecito? Que tienen hojas verdes pero flores blancas, ¿cómo funcionan sus plastillas? Ok. Las flores no hacen fotosíntesis, ¿ok? Las flores no tienen plastidios. Eso es muy importante. Y qué bueno que me lo preguntas, Cintia. Es para que no se confundan, ¿ok? Recordemos que las flores, no sé si ya se los había platicado, pero las flores son la parte reproductiva de una planta, ¿ok? Entonces, esas partes de la planta no hacen fotosíntesis porque su única función es que cuando sale esa flor, significa que la planta ya maduró sexualmente y ya está lista para reproducirse, ¿ok? Recordemos que normalmente una flor es hermafrodita. Adentro de los pétalos está la parte masculina y la parte femenina, ¿ok? Se fecunda ella solita y crea un fruto que tiene sus semillas, que son nuevas plantas, ¿ok? Entonces, la flor no hace fotosíntesis. Su única función es servir para la reproducción. Y tiene colores vistosos para poder atraer pues, diferentes polinizadores, abejas, murciélagos, mariposas, colibríes, lo que sea, ¿no? Tienen fragancias que también atraen a los bichos, algunas ayudan con el viento para polinizarse, ¿ok? Pero esos colores en sus flores sí son por plastidios, pero no hacen fotosíntesis. Normalmente los plastidios están relacionados con la fotosíntesis, ¿ok? Si por ejemplo mi planta es de color rojo, ¿ok? Sus hojas son de color rojo, es porque tiene cromoplastos y esos cromoplastos
cuando les pega el sol, ¿ok? Van a hacer fotosíntesis con las radiaciones del sol que codifican para los colores rojo y amarillo, ¿ok? Así es como funciona. Entonces, la flor tiene pigmentos, pero no son plastilios, sino que son simplemente pigmentos de color, ¿ok? Pero no es lo mismo que un plastilio, porque no hacen fotosíntesis. ¿Ok? Ninguna flor hace fotosíntesis. Las flores simplemente están ahí para ser bonitas y tienen colores, tienen pigmentos, pero no son plastillos, ¿ok? Entonces no te vayas a confundir. Sí es cierto que hay plantas verdes con flores rojas, amarillas, a veces hasta azules, ¿verdad? Y no significa que sean plastillos, simplemente son pigmentos de color, ¿ok? No es lo mismo que un plastillo. Esa es la principal diferencia. No sé si te quedó claro, Cindy. Es importante entender que los plastillos hacen fotosíntesis, ¿ok? Por eso es que es la principal diferencia. Los pigmentos son otra cosa, ¿ok? Pigmentos tenemos hasta nosotros. Maestro. Dime, ¿qué pasó? Es una pregunta, pero cada flor y cada planta tiene diferentes funciones, por así decirlo, o sea, tiene diferentes formas de trabajar, ¿o cómo? ¿En qué sentido? Es que porque el que estaba pensando, porque sí hay ciertas plantas que ayudan a los insectos, aves y otros seres vivos, pero hay otras que se alimentan de ellos, o sea, por eso te digo que hay diferentes funciones en cada planta, ¿verdad? Sí, vamos a ver que normalmente, por eso me gusta mucho el reino vegetal y en mi maestría de eso, a eso me dediqué, ¿no? A estudiar todo lo que tenga que ver con el reino de las plantas. Yo trabajaba con las plantas en el laboratorio y parte de lo que tuve que aprender es cómo funcionan, ¿ok? Si nosotros pensamos en una planta, lo primero que se nos viene a la mente es fotosíntesis, ¿no? Es una planta que está ahí parada, absorbiendo sol y creando oxígeno, ¿no? Eso es básicamente el servicio ambiental que nos brinda una planta por ser un organismo terrestre, ¿ok? Pero no todas se alimentan de la misma manera. Es cierto que casi todas hacen fotosíntesis, porque su principal fuente de alimentación es la energía solar, que gracias a estos cloroplastos, así como lo estamos viendo, vean ustedes cómo es, ¿ok? Si nosotros lo partimos a la mitad, como es una célula eucariota, la célula vegetal, vean que el cloroplasto, por ser parte de la célula eucariota, tiene su propia membrana, de hecho tiene dos, tiene una interna, tiene una externa, lo que nos demuestra que las plantas son eucariontas igual que nosotros, ¿ok? Entonces, esto es un cloroplasto, ya sabemos que codifican para colores verdes, y vean cómo está en su interior. Todo eso que está en su interior, como son disquitos, se les llama granas, tilacoides, todos ellos son como paneles solares que cuando llega la luz solar, ellos la transforman en carbohidratos, que son sus azúcares para que la planta haga sus funciones igual que nosotros, ¿ok? No todas las plantas, aunque hacen fotosíntesis, no todas viven solo de la fotosíntesis, ¿ok? Hay plantas, o la mayoría de todas las plantas, necesitan micronutrientes y macronutrientes, así como nosotros. Nosotros no solamente nos alimentamos de azúcar, ¿ok? Si nos alimentáramos solo de azúcar, estaríamos todos redondos, ¿ok? Hinchados todo el tiempo. Sin embargo, nosotros sabemos que podemos comer vegetales, carne y otro tipo de alimentos que nos van a dar lo que no nos dan los azúcares, ¿ok? Los azúcares nos dan energía y esa energía nos sirve para muchas cosas, pero al mismo tiempo sabemos que nuestra sangre necesita hierro, que necesitamos calcio y potasio en los huesos, que necesitamos vitamina A, vitamina D para la piel, vitamina A para la vista, vitamina C para las defensas, ¿ok? Y todas esas vitaminas y minerales nosotros las sacamos de diferentes alimentos que comemos, ¿ok? Las plantas también necesitan calcio, también necesitan potasio, también necesitan magnesio, cloro, todo lo que nosotros necesitamos, también las plantas lo comen, ¿ok? Solo que sus carbohidratos los sacan del sol y todos esos demás nutrientes que necesitan, por lo general los sacan de la tierra, ¿ok? Por eso una planta tiene raíces. En la tierra normalmente hay cloro, magnesio, hierro, potasio, fósforo, calcio, ¿ok? Entonces ellas por medio de la absorción de sus raíces complementan su alimentación, ¿ok? De la tierra sacan sus micronutrientes y del sol sacan sus carbohidratos, ¿ok? Así ellas complementan su alimentación para desarrollarse, ¿ok?
pero no todas las plantas lo hacen así. Hay plantitas que aunque tienen raíces, sus raíces no absorben nada, simplemente les sirven para estar ahí pegadas a un lugar, porque tienen otras formas de sacar sus micronutrientes. Hay unas plantas que son carnívoras, ¿ok? Que les gusta comer bichos, y de esos bichos sacan ellas sus micronutrientes. Hay otras plantas que simplemente están pegadas a los árboles y son parásitas, ¿ok? Y de otra planta absorben sus micronutrientes, se los roban para que ellas puedan vivir, ¿ok? Entonces, aunque todas hacen fotosíntesis y todas sacan sus carbohidratos del sol, ¿ok? Necesitan macro y micronutrientes, así como nosotros, y hay plantas que los sacan de manera diferente. Mientras que la mayoría los absorbe de la tierra, hay otras que comen insectos, hay otras que parasitan otras plantas, hay otras que incluso parasitan a otros animales, ¿ok? Entonces, esa es la única diferencia. No sé si te quedó claro, Ariel. Sí, sí, maestro, sí, lo capté por un momento, sí, pero cuando empezó a comentar las flores, ajá, me llegó la idea de porque un día pues estaba viendo un documental de las plantas carnívoras y vi que había ciertas funciones diferentes de cada planta carnívora. Exactamente, sí, pero al final de cuentas el funcionamiento de una planta carnívora, sea cual sea, ¿ok? Es eso, es absorber micronutrientes que no pueden sacar de la tierra. Por lo general las plantas carnívoras, no todas, pero la mayoría, son de ambientes pantanosos. Entonces, si tú analizas un ambiente de pantano, puede que haya micronutrientes en la tierra, pero a lo mejor solo hay muy poquitos. Muy probablemente tampoco hay oxígeno. Y las raíces de una planta necesitan oxígeno para sobrevivir, ¿ok? Entonces no cualquier planta puede vivir en un pantano, ¿ok? Y las que sobreviven en pantanos es porque tienen una alternativa de alimentación que no es necesariamente la absorción en las raíces o la fotosíntesis. Y estas alternativas es, por ejemplo, comerse un bicho, ¿ok? Por ejemplo, o parasitar otra planta, ¿ok? Entonces, por eso las plantas son una de las mejores colonizadoras que tenemos en el mundo, porque las podemos encontrar en casi cualquier ambiente, excepto en ambientes muy, muy calientes o muy fríos. Fuera de eso, están en casi todos lados, ¿ok? Profe, la característica. ¿Qué pasó? para la siguiente clase, no sé, pero me gustaría hablar igual de los nenúfares. ¿De las cuál? ¿De los nenúfares? Sí. Ah, ok. Sí, de todas maneras te comento que cuando lleguemos al reino vegetal, ahí vamos a tocar todo lo que tenga que ver de las plantas. Las plantas acuáticas. ¿Qué pasó? Los cactus no cuentan como plantas. Ay, pero ¿cómo no? Sí, sí, es una planta. Claro que son plantas. ¿En qué dijo que no? ¿En qué reino me los vas a poner? No, es que le pregunto porque dijo que no, que las plantas no habitan ni en zonas muy calientes ni en zonas muy frías. Ah, pero siempre hay sus excepciones en el reino vegetal, ¿ok? Pero los cactus y los nopales se adaptaron a los desiertos y a lugares calientes. Exactamente. Pero, por ejemplo, si tú piensas en la Antártida no hay ni una sola planta, pero ni la más fea, ¿ok? En el desierto sí, pero depende del tipo de desierto. Si tú, por ejemplo, ves un Sahara, en el Sahara tampoco hay ni una planta, pero ni la más seca que te puedas encontrar, ¿ok? Conforme vas avanzando en ese desierto, y hasta que llegas a lugares donde hay población de personas y hay agua disponible, ahí empiezas a ver plantitas, ¿ok? Pero en medio del desierto ese no hay ni una sola planta, ¿ok? A eso me refiero con lugares muy calientes o muy fríos, o sea, climas extremos, ¿ok? Esa es la diferencia. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, muchachos. De hecho, ya se nos fue. Entonces, no vamos a tener que continuar la otra clase. Ya terminaríamos con las partes de las plantitas. Ok. Vamos, déjenme quitar esto. Ya sé que nos distrajimos platicando de las plantas. A mí me encantan las Profe, plantas. en lo general, ¿cuál sería su planta favorita o la especie favorita? Mi planta favorita, a mí me gustan mucho las plantas que son de flores campanuladas, o sea, las plantas que tienen flores en formas de campanita, las mandevilas, las hipomeas, ¿ok? Todas esas que tienen formas así de campanas, de colores morados, me encantan los colores morados. ¿Los tulipanes? También.
Sí, hay muchas. Ahorita es la época en la que muchas de esas plantas están saliendo por la lluvia. Y las van a ver que casi todas son enredaderas, ¿ok? Son plantas anuales y están por todos lados. Estas son mis plantas favoritas. Tengo muchas de esas en mi casa. Pero pues bueno. Ya aquí lo vamos a dejar, muchachos. Ya nos veríamos el lunes, ¿ok? Ya para terminar. Así que, si no tienen ninguna duda, les dejo para que tengan... Nos vemos, chicos. Que les vaya muy Bueno, bien. profe, nos vemos el lunes. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, Ariel. Bye.